Buenos días. Vamos a continuar con esta segunda jornada de actualización de nuestra querida Sociedad Uruguaya de Pediatría. Y para comenzar la mañana tenemos el placer de presentar a la doctora Catalina Pinchak. La doctora Catalina Pinchak, nuestra presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, es profesora agregada de pediatría, neumóloga pediatra y directora de carrera de neumología pediátrica, además de una gran experta en el tema que vamos a abordar hoy, que es fibrosis quística. Así que la dejamos con ella, disfruten de su presentación y sigan con nuestras jornadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por la presentación. Muchas gracias por darme un espacio para presentar una de las patologías que ha crecido más, que ha cambiado más en los últimos años y que todos los pediatras tenemos que estar informados porque estamos trabajando a nivel país con cada uno de ellos. Vamos a hablar de situación de la fibrosis quística hoy en el mundo y qué pasa en Uruguay 2020. Bueno, declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés con esta charla. Y bueno, desde el siglo VII podemos decir que la fibrosis quística estuvo siempre muy vinculada con toda la hechicería, ¿sí? Entonces, ahí ya se decía que pobre niño aquel que al besarle la frente sabe a sal. Un embrujo pesa sobre él y no tardará en morir. La historia desde el siglo XVI, en diferentes instancias, se había encontrado y se seguían encontrando elementos de las autopsias de los pacientes con lesiones, una de ellas era a nivel pancreático, que estaba abultado, cirroso, color brillante. Otro en uno de los libros del año 1606, escrito por un español, también decía, una señora honorable dice que conoce a la gente embrujada si al rascarle la frente uno nota después un sabor salado en sus dedos. Entonces, pasamos a la ciencia. Bueno, la fibrosis quística es una enfermedad genética, es hereditaria, es más frecuente en la raza blanca, no únicamente en la raza blanca. Últimamente hemos tenido muchos aprendizajes, es multisistémica y es progresiva. Antes le agregábamos que era mortal en la etapa pediátrica, hoy es crónica en la etapa pediátrica, o sea, llegan en más del 90%, 98% de los pacientes a la edad adulta. Afecta a las glándulas de secreción exócrina, produciendo secreciones que son anormales, que son viscosas, que son muy adherentes y dan complicaciones a todo nivel, a nivel pulmonar, que es el que marca el pronóstico, insuficiencias pancreáticas, a nivel del sudor, a nivel hepático, a nivel digestivo, a nivel reproductor. Es una enfermedad que no es contagiosa, la incidencia es 1 en 8.000, entre 6.000 y 8.000, Uruguay tiene 1 en 8.500, y la mutación más frecuente a nivel mundial es delta F508. La transmisión de esta enfermedad es autosómica recesiva, quiere decir que tenemos una madre y un padre que aparentemente son sanos, pero son portadores sanos de la enfermedad, y en cada embarazo tiene la posibilidad de tener un niño con fibrosis quística. Tiene un 50% de ser portadores sanos como los padres y un 25% no tener ningún gen vinculado con la fibrosis quística. Y el problema de la fibrosis quística está en esta proteína, es una gran proteína que funciona como canal, tiene más de 1480 aminoácidos, funciona como un canal de cloro. ¿Y dónde está esta proteína? Está en la membrana apical de los epitelios, secretores de las glándulas mucosas de la vía aérea, a nivel digestivo, a nivel reproductor y en las serosas del sudor y a nivel de la saliva. Regula otras proteínas también. Es bastante compleja esta proteína, tiene muchas funciones. Vamos a hablar de la más importante de ellas. Cuando esta proteína está afectada, hay diferentes lugares donde se afecta esta proteína, ¿sí? Puede estar afectada en el núcleo de la célula y ahí hay una falla en la producción de esta proteína, por lo cual son severos los que tienen este tipo de mutaciones, que son de clase 1. La clase 2 es la falla en su transporte a través de la membrana del Golgi, que es degradada la proteína porque viene mal hecha. Y acá, en este tipo 2, es donde está la mutación más frecuente, que es el delta F508. La clase 3 hay una falla en la regulación de la actividad de canal. La 4 hay una alteración de la conductancia del cloro a través de ese canal. Y en la clase 5 hay una reducción en la síntesis y en la sobrevida de la proteína CFTR. Acá tenemos una
una imagen de una célula con las diferentes alteraciones ya habladas. Es muy importante conocer cada una de las mutaciones porque hoy, en el mundo y en Uruguay también, tenemos medicaciones que aplican para determinadas mutaciones. ¿Cuál es la fisiopatología del compromiso pulmonar? El defecto genético altera la secreción de cloro, como ya sabemos, y aumenta la absorción de agua. Eso hace que las secreciones a nivel del aparato respiratorio sean con un moco que está desecado, hay obstrucción bronquial, se infecta, está inflamado en forma crónica ese bronquio, genera la bronquiectasia, la fibrosis pulmonar progresiva, la insuficiencia respiratoria y la muerte prematura. El compromiso respiratorio está presente ya en el nacimiento de todos los niños con fibrosis quística, aunque estén asintomáticos, ¿sí? Ahí la alteración de las secreciones bronquiales lleva a que exista una cantidad importante de polimorfos nucleares, los cuales liberan enzimas proteolíticas y radicales libres que dañan el pulmón en forma difusa, ¿sí? Llevando a una pérdida de la estructura elástica del pulmón, dando las bronquiectasias y la fibrosis y como consecuencia funcional la insuficiencia respiratoria aguda, luego crónica y luego la muerte por la insuficiencia que no tiene control. También tenemos el compromiso de las cavidades perinasales. Estos son niños que en la semiología es muy importante evaluar la poliposis nasal. Son niños que tienen cornaje, que pierden el olfato, que tienen menos gusto, ¿sí? Y todo esto está dado porque las secreciones se acumulan en los senos, los vuelve una inflamación crónica, luego se infectan, luego son reservorios de gérmenes bastante que impactan mucho en la lesión de los senos, lo que lleva a infecciones repetidas, crónicas y a veces no tienen marcha atrás. Tenemos un compromiso pancreático, ¿sí? También, que es progresivo, también depende de qué mutación tenga el paciente, no todos van a tener insuficiencia pancreática. La lesión del páncreas lleva a una fibrosis progresiva y a la insuficiencia de producción de enzimas pancreáticas, dando una insuficiencia pancreática, que puede ser muy precoz o puede no desarrollarla nunca, o puede no tenerla al inicio y puede desarrollar a lo largo de la vida, ¿sí? Además, como tienen compromiso pancreático, también existe la diabetes que está relacionada con la fibrosis quística, que no es ni una tipo 1 ni una tipo 2, es la diabetes relacionada con fibrosis quística. Por eso es muy importante conocer la patología, los endocrinólogos, porque es una cosa que cada vez se está apareciendo más, cada vez se está descubriendo más cosas y no tienen la clasificación ni la evolución de las diabetes conocidas por todos nosotros. El compromiso digestivo es conocido por todos, ¿sí? Pero lo que tenemos en el periodo de gestación es importante que existe o puede existir la obstrucción del intestino, la perforación, la peritonitis meconial, las calcificaciones del peritoneo que pueden ser detectadas prenatalmente por la ecografía. Y luego tenemos que son síndromes disabsortivos, clásicos. El hígado también está sumamente comprometido a lo largo que el paciente va sobreviviendo en diferentes etapas y sobre todo en adolescente, adulto joven, podemos tener lesiones que están vinculadas con un compromiso hepático progresivo, como es la cirrosis hepática, la hipertensión portal y las varices esofágicas. Muy bien, ¿cuáles son los síntomas que hablan de los síntomas de fibrosis quística? ¿De qué varía que algunos no tengan absolutamente nada y otros tengan mucha cosa? Dependen de la edad del individuo, del grado en que se ven afectados y es los diferentes órganos de ese individuo que tiene que ver con la mutación, con el genotipo de la persona, de la terapéutica instituida precozmente y por eso tiene mucha relevancia el screening neonatal y la medicación que se inicia en el primer mes de vida, y la detección de las infecciones asociadas, que la mayoría son asintomáticas y que son las que empiezan su camino de lesión. ¿Cuáles son los síntomas en lactantes chiquitos, menores de 3 meses? Pueden tener el hilio meconial, clásico, una ictericia prolongada, la tríada, edema, anemia, desnutrición, y aquí le agregaría un cuarta, que es la alcalosis metabólica, ¿sí? La esteatorrea, el síndrome de malabsorción, el niño que no crece y los vómitos recurrentes que no tengan otra explicación.
En los lactantes mayores de 3 meses tenemos el sibilante recurrente o persistente, la neumonía recurrente, el retardo del crecimiento, la diarrea crónica, el prolapso rectal, es muy importante la semiología completa en los niños. Encontrar un prolapso rectal en un niño sin otra causa nos hace pensar en una fibrosis quística. El sabor salado de la piel es del interrogatorio a la madre, preguntarle si cuando lo besa es como besar agua de mar, una hiponatremia, hipocloremia en forma crónica que no tenga otra explicación, o tener también una historia familiar de primera, segunda o tercera línea que haya tenido fibrosis quística. En el preescolar hay algunas cosas nuevas que aparecen, como es la tos crónica, el mal ascenso ponderal siempre a lo largo de toda la etapa pediátrica, un dolor abdominal recurrente, la invaginación intestinal, el hipocratismo digital que empieza a aparecer por una hipoxemia que se mantiene a bajo ruido durante el sueño, una hepatomegalia sin otra explicación o una enfermedad hepática inexplicada y la visualización en la semiología de pólipos nasales. En el adolescente empiezan a aparecer las enfermedades más clásicas, la enfermedad pulmonar supurativa crónica, el hipocratismo se acentúa, las pancreatitis recurrentes, la esterilidad masculina con azospermia es muy importante, la ecografía testicular y el estudio y la búsqueda de la azospermia y la disminución de la fertilidad en mujeres. Por eso que en parejas con alteración de este tipo de problema de la fertilidad, el test de sudor pasa a ser un examen de primera línea en todas aquellas parejas con trastornos en la fertilidad. ¿Cómo hacemos diagnóstico de fibrosis quística? Tenemos una o más de las características que hemos hablado, la enfermedad sinupulmonar, crónica, la insuficiencia pancreática, el mal desarrollo pondoestatural, o cualquiera de las que hemos hablado hasta ahora, o un antecedente de un hermano con fibrosis quística, o tener un screening neonatal positivo, que ya vamos a hablar, más, y esto es muy importante que hay un más, que son 2 test del sudor positivo, y vamos a ver cuándo es positivo un test de sudor hoy en el 2020, o 2 mutaciones conocidas, ¿sí?, de la proteína que hablamos, que es la CFTR, o una diferencia de potencial patológicos positivos, examen que hoy por hoy no se hace en el país, tenemos el regional en Buenos Aires. ¿Cómo se diagnostica? Tenemos el screening neonatal, el test de sudor y el estudio genéticos, y vamos a hablar de cada uno de estos temas, las limitaciones de cada uno de ellos. ¿Qué patología se hace screening? ¿Qué patología nosotros decimos? Esta patología debe tener un diagnóstico de screening para hacer un diagnóstico precoz, para tener una terapéutica adecuada, para mejorar la calidad de vida de ese individuo. Debe tener una incidencia importante. El método de screening tiene que ser simple, tiene que ser práctico para ponerlo en la práctica habitual de todos. Tiene que tener un alto grado de sensibilidad y especificidad el screening para que sea apto para medir determinadas características. Y lo más importante, dentro de todas las cosas que siempre nos piden, es la adecuada relación costo-beneficio, porque esto tiene que ser hecho para todos los que nacen en el territorio uruguayo, por ejemplo. El screening neonatal se justifica porque, bueno, por todo lo que dijimos, y además se ha demostrado que en los países donde se hace el screening neonatal a toda la población que nace, permite a esos recién nacidos tener una adecuada nutrición y una mejor función pancreática y pulmonar que marca el pronóstico en los primeros 15 años de vida, ¿sí? Y además, al tener un screening positivo, tenemos ahí sobre la mesa la evaluación en forma mensual de la detección precoz para la colonización bronquial por pseudomonas aeruginosa, asintomáticos. ¿Con qué hacemos el screening neonatal? Que Uruguay siempre estuvo en la palestra de estar entre los primeros a nivel de Latinoamérica con lo que significa el screening de otras enfermedades. Con respecto a la fibrosis quística, se optó por una muy buena dupla, que es venerada por otros países, que tomamos en cuenta la tripsina inmunoreactiva, una de ellas, que es el famoso TIR, se dosifica en una muestra de sangre que se hace cuando el paciente nace, a las horas de nacido. ¿Y qué es el tripsinógeno? El tripsinógeno es un precursor de las enzimas pancreáticas que aumenta en la sangre cuando se obstruyen los canalículos a nivel pancreático, y esa obstrucción
le permite a esas enzimas ir a la circulación sanguínea cuando hay obstrucción parcial o total de los canalículos pancreáticos, que como vimos ya en la etapa prenatal esto está afectado. Se utiliza como marcador la enfermedad, los valores comienzan a aumentar ya en la vida intrauterina. ¿Qué limitación tiene el TIR? Que nos sirve solo los 30 primeros días de vida. Tiene una sensibilidad de 85.7% y una especificidad muy alta, 99.6%. Pero queríamos redoblar la apuesta y llegar a una especificidad mayor con otro de los marcadores. Ahora, el TIR nos puede dar cuáles son las causas por lo cual el TIR puede dar falsos negativos, que nos dé normal un TIR. En los prematuros de 36 semanas, por eso que eso se tiene que reiterar a los 15-20 días de vida, el TIR, porque puede ser un falso negativo, los gemelares pueden ser falsos negativos, y saber que todo paciente con hilio meconial va a tener un TIR normal, por lo cual nosotros tenemos que conocer este concepto para decir, avanzamos y seguimos buscando la fibrosis quística, aunque el screening sea negativo, en el caso del TIR. ¿Cuáles son las causas de tener un falso positivo del TIR y que no sea fibrosis quística? Bueno, todos los pacientes que tienen sufrimiento fetal, las malformaciones congénitas, las trisomías 13 y 18, algunos fármacos que se hayan tomado durante la etapa de gestación y algunas enfermedades congénitas, infecciones congénitas. El punto de corte inicial en los primeros 15 días es 59 microgramos por litro y luego de los 15 días va bajando, y el punto de corte tiene que ser, para que sea normal, menor de 30. Tomamos un segundo marcador para el screening y es la proteína asociada a la pancreatitis, que es el famoso PAP, ¿sí? Si bien tiene una especificidad alta, podíamos tener otro marcador asociado al TIR, como tiene muchos países del mundo, y lo que marca es la necesidad de incorporar este PAP como marcador bioquímico, el cual está aumentado en procesos que sean inflamatorios, que no tenga obstrucción. Entonces, las limitaciones aumentan cuando el páncreas se encuentra en una situación estrés. En el caso de que tengamos un hilio meconial, hay un porcentaje de pacientes que pueden tener un TIR normal, por lo tanto, el PAP hecho ese paciente para afirmar la sospecha de caso de hilio por FQ, o sea, puede darnos en la pista que ese paciente puede tener el hilio porque tiene una fibrosis quística de base y el punto de corte es 1.6 nanogramos por mililitro. Por lo cual Uruguay marca su estrategia de screening, como marcan los países más adelantados hoy en fibrosis quística, que es TIR-PAP. La estrategia TIR-PAP tiene una opción que es costo efectiva para la pesquisa de FQ y se reporta una sensibilidad sumamente alta. Por lo cual, nosotros consideramos que él es mucho más efectiva que la estrategia que utilizábamos al inicio, que era TIR-TIR, hacer 2 TIR en el primer mes de vida, pasamos a TIR-PAP. Hay varios protocolos para screening neonatal en el mundo. Hay TIR-TIR, hay TIR-DNA, hay TIR-PAP, hay TIR-PAP de DNA, hay muchos protocolos. Uruguay hace TIR-PAP y con eso nos ha ido muy bien. Con respecto a las estrategias de screening neonatal, acá les hice un cuadro que me pareció súper interesante, con respecto a todas las características que tiene que tener la especificidad, el valor predictivo positivo, sensibilidad, la detección de portadores, detección de formas leves, en fin, todo lo que necesita tener un screening para ser apto para ser manejado a nivel nacional. Y la estrategia TIR-PAP, en el screening neonatal, si el TIR es normal, el screening es negativo. Si es mayor al punto de corte, se hace el PAP. Si el PAP es normal, screening negativo. Y si el PAP, siempre sí que no haya factores de riesgo, ¿no? De los que ya hablamos, que nos dan falsos positivos o falsos negativos. Si la TIR inicial fue elevada y la PAP tiene un valor por encima de 1.6, es test de sudor. El test de sudor sigue siendo el examen que hace diagnóstico de fibrosis quística hoy 2020. No es ni el estudio genético solo, ni el screening, es el test de sudor, cuantitativo, por Gibson y Cook. Bueno, hay toda una historia en América Latina sobre la realización del screening neonatal para mejorar la sobrevida de nuestros neonatos y nuestros lactantes. Uruguay siempre estuvo en esa movida, siempre estuvo interesado en generar screening. De hecho, tuvo varios premios en los cuales se posicionó a Uruguay como uno de los países también que está interesado en cuestionar, en estudiar y analizar patologías para después darle una respuesta, ¿sí? Una respuesta terapéutica y de seguimiento por gente capacitada en esa patología.
América Latina es sumamente diversa en todo, también se nota la amplia diversidad con respecto a la prevalencia y la incidencia de fibrosis quística y al tipo de screening neonatal que se utilizan en diferentes países. Y acá tenemos a Uruguay con uno en 8.700, una de las presentaciones que hicimos a nivel de América Latina. ¿Cuál es el screening neonatal de Uruguay en los últimos años que hemos cambiado? Bueno, este sigue vigente en 2020. La primer TIR se hace luego de las 40 horas. Si es menor a 59, se saca, ya deja de ser importante para la gente que está detectando posibilidades de enfermedad. Si es mayor, se hace el PAP. Si el PAP es mayor de 1.6, se hace la segunda muestra de TIR y PAP. Y bueno, en cuanto a los valores que se encuentre de TIR y PAP en la segunda, o si son normales, es normal y sale del esquema, y si alguno de ellos es patológico, va a realizarse el test de sudor cuantitativo. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico de fibrosis quística se hace por test de sudor. Se hace por el método cuantitativo, que es el Gibson y Cook clásico. Y el valor normal del cloro en el sudor no es más 60, es menos de 30. El niño que tiene más de 30 miliequivalentes por litro pasa a ser dudoso y entra en toda una gama de estudios hasta tener la certeza de que no estamos con una fibrosis quística o una enfermedad del canal solo o alternativas específicas en el cual el cloro puede estar dentro de valores border y ser una fibrosis quística. O sea que, como cambio, el test de sudor normal es menor de 30 miliequivalentes por el método cuantitativo de Gibson y Cook, que es distinto de otros métodos como es el macroducto. También tiene falsos positivos y negativos el test de sudor. Las lesiones de piel, la desnutrición, la deshidratación, los errores técnicos no pueden dar falsos positivos del test de sudor, por lo cual se hacen 2 o 3 en el caso que se necesite. Y saber que existen falsos negativos. ¿En qué pacientes? En el paciente edematizado, que suda poco, el sudor tiene que tener más de 100 miligramos de sudor para que ese valor del cloro tenga valor. Y también los errores técnicos nos pueden dar. Saber que la desnutrición nos da un falso positivo, que a veces era una de las dudas. Bueno, ¿cuándo hacer el test de sudor? Si el paciente está sintomático, lo antes posible. Si el paciente puede esperar por un screening, lo ideal es hacerlo en el primer mes de vida o lo antes posible, luego que el paciente tenga los valores y se pueda analizar, ¿sí? Si hay dudas con respecto a si eso no es una fibrosis quística, se empieza el tratamiento de fibrosis quística y luego se puede sacar en el caso que no sea una fibrosis quística, que dicho sea de paso hasta ahora no nos ha pasado. Test de sudor, acá les puse en este cuadro porque me pareció súper importante cuáles son las enfermedades o las patologías que nos pueden dar un test de sudor border o positivo. Bueno, muchísimas. El hipotiroidismo, para decirles algunas, la neurofibromatosis, el síndrome de Klinefelter, la nefrosis, la colestasis familiar, la disfunción autonómica, todos nos pueden dar falsos positivos. Por eso que hay que repasar cuando tenemos un paciente que nos da mucho test de sudor y que no logramos dar una explicación, bueno, buscar en las patologías que sí pueden dar falsos positivos. Y una cosa muy interesante es que también podemos tener enfermedad fibroquística con test de sudor border o normales, porque hay ciertas mutaciones genotípicas, o sea, genotipo, que no alteran el test de sudor. Y hay de diferentes tipos y clases. Entonces, acá les puse algunas que hay que estar atentos, estas mutaciones que no alteran o dan datos intermedios, ¿sí? O sea, no siempre es muy patológico el test de sudor. Pensar en falsos negativos, pensar en falsos positivos, saber el orden, saber ver al paciente, ver a los antecedentes, es muy importante. Hay que tener mucho ojo y mucha información, porque si hay algo que cambia año a año, es en fibrosis quística. Bueno, ¿cuándo pedir un test de sudor? En los síntomas respiratorios crónicos o recurrentes, siempre. ¿Sí? La telectasia, las bronquiectasias, la hemoptisis, la colonización de pseudomonas, los pólipos nasales, la pansinusitis, por supuesto que viene asociado con la clínica,
con descartar otras enfermedades. Simplemente les digo que el test de sudor forma parte del pensamiento y del análisis inicial en patología respiratoria recurrente o crónica. Síntomas gastrointestinales de todas las causas que hemos hablado, bueno, es muy importante tener en estos casos el pedirle el test de sudor y saber si es una patología, por ejemplo, si estamos frente a una colestasis familiar, saber qué puede dar un falso positivo, un falso negativo, por ejemplo. ¿Qué patología puede tener el niño que me puede ayudar o me puede hacer pensar que el test de sudor me puede no alcanzar para llegar al diagnóstico de fibrosis quística? Hay otros síntomas que también por ahí hay que pensar en fibrosis quística. Bueno, siempre es importante los antecedentes familiares, ¿sí? Siempre es importante en el paciente con edema e hipoproteinemia que no nos queda clara la causa, ¿sí? Asociado siempre con una alteración metabólica como es la alcalosis metabólica, ¿sí? Alcalosis metabólica hipoclorémica más edema, anemia y deshidratación, tenemos que pensar en algún diagnóstico. El sabor salado de la piel, del beso salado, ¿sí? Acrodermatitis enteropática, la azospermia, la hipoproteinemia, o sea que trastorno de la crasis, test de sudor, o sea, importante conocerlos, ¿sí? Hay dos formas, hay una forma cuantitativa, que es el Gibson y Cook, que es lo que marca el protocolo, pero cuando el paciente no suda, tenemos una técnica cualitativa como es el Macroduct, que son 15 mililitros nomás, y nos puede acercar al diagnóstico. Tiene puntos de corte distintos, por los cuales nos tenemos que fijar, son más altos los puntos de corte que en el test de sudor cuantitativo, pero siempre para hacer un seguimiento en un centro de atención interdisciplinaria tenemos que tener diagnóstico de sospecha o están en el grupo de pacientes que no logramos tener el diagnóstico de certeza, pero siguen porque tienen determinadas características clínicas que se puede positivizar el test de sudor a lo largo de la vida. Factores que influyen porque un niño suda o no suda, tenemos la edad, el peso, la etnia, la condición de la piel y la temperatura. Es muy importante. Nosotros tenemos las 4 estaciones y vemos diferencias en las 4 estaciones. El estudio molecular, nosotros vamos a buscar las mutaciones que se conocen hoy que están asociadas con fibrosis quística, ¿sí? Por lo cual, un estudio molecular que sea negativo hoy no significa que en unos 5 años ese paciente sea una fibrosis quística, porque se encuentran otras mutaciones que no se buscaron ahora que aparecen como enfermedades o alteraciones del genotipo que llevan a la fibrosis quística. Así que ojo con la evaluación y análisis de pedir un estudio molecular porque nos parece que es más completo, que es mejor, que es más rápido. Bueno, sigue siendo el test de sudor lo que hace diagnóstico. El estudio molecular nos ayuda para detectar portadores, asesoramiento genético. ¿Y para qué más nos sirve el estudio molecular? Para saber qué tipo del 1, 2, 3, 4 y 5, qué mutación tiene, qué clase de mutación tiene, porque hay medicamentos que aplican para cada clase, además del tratamiento estándar de toda la fibrosis quística. ¿Cuándo pedimos un estudio molecular? Bueno, todo paciente que hoy tenga una fibrosis quística tiene que tener su estudio molecular, porque va a aplicar para determinados medicamentos que cada día están entrando a nivel mundial, y en nosotros también, por supuesto, estamos afín con todo eso, porque muchos de ellos van cambiando la calidad de vida del paciente. Lo pedimos para definición genotípica de pacientes con fibrosis quística confirmada, detección de portadores asintomáticos en la familia, diagnósticos prenatales en las vellosidades coriónicas y en la amniocentesis, es importante esto, y el diagnóstico del preimplantatorio. Es muy importante saber que también ahí sirve el estudio molecular. Bueno, las 10 reglas de oro para el cuidado de fibrosis quística, la puse así porque me parece que son las 10 que se mantienen siempre y después 1000 que son distintas para cada uno. Pero estas 10 son para todos. Mantener un buen estado nutritivo, incrementar el aclaramiento mucociliar con adeneasas, la fisioterapia respiratoria diaria 2 veces por día obligatorio y aumentando a 3 y 4 fisioterapias por día, efectivas. Evitar la infección por Pseudomonas aeruginosa y si la tiene, tratarla precozmente. Un diagnóstico temprano, el tratamiento antibiótico temprano y muy agresivo, porque es más agresivo el germen que cualquiera de los antibióticos que podamos hacer por tiempos que está protocolizado el intravenoso. La terapia antiinflamatoria, saber cuál aplica, cuándo, por cuánto tiempo, qué efectos adversos tiene, identificar las complicaciones
y la atención en un centro especializado de FQ como tiene Uruguay hoy, único en el país, que es lo que quieren hacer todos los países de Latinoamérica que no lo tienen. Uruguay hoy lo tiene, es único, y toda la gente con atención público-privada se atiende en el centro, con evaluación de rutina regular y frecuente. Para finalizar, les quiero contar qué pasa en Uruguay hoy. Hoy en Uruguay 2020 tenemos más de 102 pacientes, que son, acá tenemos 122, pero han salido para adultos, y en fin, hoy tenemos 102 pacientes pediátricos, adultos 83 en todo el centro funciona en BPS, la parte ambulatoria con los diferentes equipos, el equipo lo puse acá, son muchos especialistas que están viendo al paciente en el mismo momento. Screening neonatal, lo tenemos a todos los uruguayos, ¿sí? Con TIR-IPAP están todos hechos. Los test de sudor, el diagnóstico medio de Uruguay, que antes era en la etapa escolar, hoy es a los 2 meses de vida. La medicación completa sin costo para el paciente la pagamos todos, pero no la paga el paciente, ¿sí? La medicación la entregan gratuitamente, sin costo para el paciente por BPS, y los de alto costo por el Fondo Nacional de Recursos, el Ministerio de Salud Pública. 4 o 5 casos nuevos tenemos por año, tenemos 0 mortalidad. Ahora tenemos, en esta pandemia han fallecido 2 pacientes pediátricos. No coronavirus. Ninguno de los pacientes FQ tuvo coronavirus al momento actual, ¿sí? Hoy tenemos 4 o 5 por año y tenemos una prevalencia de 1 en 8.570 recién nacidos en Uruguay. Conclusión, conocer la enfermedad, pensar en la enfermedad, confirmar resultados, diagnóstico precoz, el gol estándar, saber qué es el test de sudor, saber interpretar el test de sudor y la derivación temprana a los centros de referencia que estamos disponibles para todo el país, todo el día, las 24 horas, los 7 días de la semana. Así que muchas gracias. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, doctora Pinchak, por la brillante exposición. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes han enviado. La primera es, ¿por qué es importante que todos los pacientes con fibrosis quística se controlen en un centro especializado de esta patología? Doctora Pinchak. Bueno, esta es una patología sistémica en la cual tenemos muchos especialistas que deben saber mucho de fibrosis quística. Los pacientes tienen que ir una vez a la consulta y tener todos los especialistas disponibles para que en ese día que vaya lo vean en forma. Fíjense la alta frecuencia, es una vez por mes cada paciente, mínimamente una vez por mes, de ahí a más de una vez de acuerdo a los síntomas que tenga. Saber que en el centro, en los centros de asistencia integral, más allá de llegar a un diagnóstico precoz, se hace el seguimiento de estos pacientes, lo que hace que el paciente esté permanentemente mirado por todos los especialistas que se ha logrado reunir en el centro de atención integral. Además, la alta capacitación que debe tener las personas que trabajan con fibrosis quística, porque son pacientes distintos, son pacientes que por momentos parecen sanos pero no están, y son pacientes que tienen muchas dudas y mucha angustia porque se esperaba un niño normal, que viene normal, lo ve el normal y el paciente tiene una enfermedad crónica que es para toda su vida y que empieza todo un trabajo de todo el equipo con la familia. Así que por varios lados el Centro de Atención Integral es el lugar de atención y es el lugar donde, bueno, Uruguay ha salido al mundo a contar su experiencia y la verdad que hemos sido ¿cómo se dice?, tutores a nivel de diferentes lugares de Latinoamérica para contar nuestra experiencia, para decir cómo nos fue, cómo reunir toda la capacitación que tenemos hoy en Uruguay. Así que todo el equipo que trabaja en FQ, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se llega al diagnóstico de fibrosis quística en la mayoría de los pacientes en Uruguay? Hoy, desde hace 10 años que tenemos el screening neonatal obligatorio y gratuito para todos los niños que nacen en Uruguay, tenemos el screening, que es el primer filtro. Esos pacientes, bueno, a través del screening llegan todos los FQ al equipo pediátrico. Pero podemos tener screening falsos negativos, que con el análisis del pediatra que lo sigue y que le llama la atención, lo envía para evaluar si no está dentro de ese grupo de pacientes de que fueron screening negativo, pero que pueden ser fibrosis quística.
Y la tercera manera que tienen los pacientes de llegar es a través de las consultas de baja fertilidad en una pareja, y en el cual el ginecólogo le pide el test de sudor, y en el test de sudor sale que la fibrosis quística está como única manifestación clínica de infertilidad. Otra pregunta, ¿cuál es la frecuencia de fibrosis quística en los niños uruguayos? 1 cada 8.750, y tenemos 4 o 5 casos nuevos por año que nos llegan al centro. Y la última pregunta, en la experiencia en niños de Uruguay, ¿cuál es la edad promedio del diagnóstico de fibrosis quística? 2 meses. Muchísimas gracias, doctora Pinchak. A continuación, los invitamos a que permanezcan allí porque se va a dar un lanzamiento desde nuestra Sociedad Uruguaya de Pediatría, que también lo va a hacer la doctora Pinchak. Muchas gracias a todos. Bueno, seguimos acá. Tengo una novedad para todos los socios de la Sociedad Uruguaya de Pediatría y todos los pediatras en general. Próximamente se va a lanzar el libro que escribieron todos los colegas, muchos de los colegas pediatras, de un tema que en todos los congresos es motivo de, sería bueno tenerlo, sería bueno tener eso, no existe dónde leerlo, y se concretó el libro que se llama Abordaje diagnóstico y terapéutico del niño menor de 5 años con sibilancias recurrentes. Es un trabajo muy importante de muchos colegas que le han puesto su alma en este libro, porque la verdad que es difícil hacer un libro de este tema. De hecho, no había anteriormente, en ningún lugar podían encontrar este tema escrito de la manera como al pediatra le sirve para poder llegar rápidamente al análisis de todos los sibilantes recurrentes menores de 5 años con causas múltiples. Organizó la Clínica Pediátrica B de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, la UDELAR, y participaron todos los departamentos: Departamento de Pediatría, Departamento de Emergencia, Departamento de Farmacología y Terapéutica, la Clínica Pediátrica A, la Clínica Pediátrica B, la Clínica Pediátrica C, el Servicio de Neumología Pediátrico del Hospital Pediátrico de ACE, del Hospital Pereira Rosell, el Servicio de Gastroenterología Pediátrico de ACE, Hospital Pereira Rosell, la Policlínica de Inmunodeficiencias, ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, y el Comité de Neumología Pediátrica de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Los autores, los señores doctores que participaron en llevar a cabo este libro, a todos ellos muchísimas gracias. Fue mucho tiempo, mucho expertise y muchas ganas. El índice, para que tengan una idea, es el abordaje terapéutico del niño menor de 5 años con sibilancias, el asma menor de 5 años, las sibilancias recurrentes en menores de 5 años, el daño pulmonar posviral, la displasia broncopulmonar, la fibrosis quística, las anomalías congénitas laringotraqueales, otras malformaciones broncopulmonares congénitas, la insuficiencia cardíaca como causa de sibilante recurrente, anillos vasculares, reflujo gastroesofágico en niños con sibilancias recurrentes, los trastornos deglutorios, las inmunodeficiencias primarias, el abordaje de urgencia en el niño menor de 5 años con sibilancias recurrentes y una propuesta de flujograma de estudios de primera línea para todos los pediatras que están en la primera línea para niños menores de 5 años con sibilancias recurrentes. A todos ellos, muchísimas gracias, a todos los autores. Vamos a hacer, este libro va a salir en el próximo año, en la primera reunión, probablemente en el mes de marzo. Se va a hacer el lanzamiento oficial de este libro. Hay una edición limitada de estos libros, por lo cual es importante estar atentos, porque me parece que trae todo lo que queremos saber del sibilante, siendo una patología tan frecuente. Y simplemente hoy lo que estoy haciendo es hacer un lanzamiento para estar atentos cuando se haga el lanzamiento oficial. Ese día se lanza el libro y no tenemos reposición. O sea, hay muchos libros, hay que buscarlos rápido, se agotan. Este tema va a ser un libro muy querido seguramente por todos, la calidad de los autores y la selección de los temas. Así que muchas gracias. Ese era el lanzamiento, la sorpresa que teníamos para todos los pediatras. Gracias.